Bien, tenemos que hablar del equipo Racing Bulls, o Vicar, o Visa Gallap RB, Toro Rosso, Alfa Tauri, como quieran decirle a este equipo que ha tenido tantos nombres en la máxima categoría, pero que lo recordamos con mucho cariño con el nombre Toro Rosso, como siempre le dice Fernando Alonso. La verdad que es el equipo Vicar que ha presentado su tercer coche denominado, ¿no? Bajo ese aspecto, el Vicar 03, que es este coche que vemos acá y que en el día martes en un shakedown que estaba haciendo el equipo justamente Vicar, colocando por primera vez la unidad de potencia Red Bull Powertrain Ford en pista, teniendo sus primeros kilómetros de rodaje, había terminado así como lo vemos. La verdad es que no es nada para preocuparse. Este es el coche que manejaron tanto Liam Lawson como Advin Lindblad. Recordemos los pilotos que van a estar para esta temporada 2026 de Fórmula 1 en el equipo Vicar, que no tuvo grandes daños, sino que terminó en la leca el coche y tuvo que salir la grúa a rescatarlo, probando por ahí un poquito los límites. El piloto justamente debutante en la máxima categoría como va a ser esta temporada. Ahí lo vemos obviamente tapado el coche para que no se filtre lo que se pueda filtrar. Como estamos viendo, es el circuito de Lenzo y Dino Ferrari, el circuito de Imola, donde siempre hace su shakedown, su filming day el equipo de Faenza, porque está muy cerquita de la fábrica. Pero sí hay imágenes del coche que nos vamos a meter ahora, ya que tenemos estas imágenes que ha publicado The Race, que como vemos el fotógrafo Federico Basile, y que las vamos a ir detallando, vamos a ir entrando en los aspectos del monoplaza, que lo podemos ver bien en detalle. Tiene la marca de agua de el medio de Race, pero podemos hacer algunos análisis, sobre todo de lo que es el monoplaza al respecto o en el aspecto técnico, ya que no hice cuando presentaron el coche no hice un análisis porque era una maqueta completamente simple, la decoración era prácticamente la misma, aunque hay algunas cosas similares, y quería esperar a ver el coche en pista para analizarlo, que ahora sí lo podemos analizar ya con el monoplaza desde un aspecto técnico. Como vemos acá, suspensión delantera tipo pushrod, suspensión trasera tipo pushrod, similar a lo que vimos con Red Bull. Vemos el logo de Ford en esa parte que sobresale en negro. Sí tengo que decir que me gustaba más la decoración del coche de la temporada anterior que este, sobre todo con el halo blanco, me parece que quedaba mejor. Vemos una predominancia mayor del azul, que es algo que está relacionado al motorista a Ford. Acá lo vemos a Liam Lawson a los mandos del coche con el auto número 30. Sí que podemos ver que por ahí habíamos visto en los renders cómo está el sistema de apertura o de modificación de los flaps delantero, que va a actuar con un sistema de RS. La apertura en la entrada, que es lo que se está viendo en prácticamente todos los monoplazas, ¿no? Ese conducto en la parte inferior de la trompa para el flujo de aire en esa zona. Cosas que sorprenden o que más debe estar llamando la atención, que debes estar viendo en este momento y decís, ¿qué es eso? Lo que estamos viendo arriba del casco de Liam Lawson, que es la toma de aire completamente enorme que tiene el coche del equipo Racing Bulls. La verdad que es llamativo. Está dividido en tres como lo vemos ahí. Ya vamos a ver algunas que otras imágenes en las que se vean mejor. Pero creo que es una toma exageradamente grande, ¿no? Una toma de aire bastante ancha, bastante grande a lo que veníamos viendo en los últimos coches. Hablando un poquito de cómo por ahí me da la sensación de que Ford, Red Bull Powertrains han estado un poquito al límite con el tema de la refrigeración. ¿Por qué? Porque si necesitas una toma de aire bastante grande, tan agresiva como esta, tan no agresiva, al contrario, tan precavido, si se puede decir, porque agresivo es cuando, bueno, vas al mínimo y te la jugás, ¿no? Acá creo que es un poquito más grande por el tema de ser un poquito más conservativo. Esa era la palabra que no me salía. Entonces habla un poquito de cómo puede estar esa unidad de potencia, ¿no? Con el tema de la parte térmica, con la parte de refrigeración. También jugando un poquito, creo yo, con unos pontones que vemos que parecen ser bastante agresivos en esta zona, por ahí con un labio superior, con un overcut como veníamos viendo en los coches de la temporada anterior, y ya trabajando mucho lo que es la zona de abajo de los pontones, canalizando toda esa zona. Vemos el doble pilar para el alerón trasero, el sistema de apertura de lo que era el DRS, que va a seguir actuando de la misma manera, una aleta de tiburón bastante más grande de lo que eran los coches del año pasado, pero como digo, lo más llamativo por ahí es esa toma de aire bastante
grande y vemos un poquito de trabajo, unos canalizadores ahí sobre el pontón. Ya vamos a ir viendo más imágenes, como vemos está un poquito más frontal y ahí se ve incluso mejor lo que es el tamaño de esa toma de aire dividida, como dijimos, en tres partes, algo que lo había caracterizado y lo había implementado por primera vez el equipo Mercedes. Hablando del alerón, acá podemos hablar con el alerón un poquito más en detalle y algo que por ejemplo veo a diferencia del coche de Haas que se presentó por ahí en las últimas horas, es que el coche del equipo Vicar está mucho más simple el alerón. Vemos que está trabajado solo en la parte inferior de este alerón, mientras que lo demás por ahí tenía algún canalizador de flujo en esta zona. Bueno, acá está bastante limpio el coche, que acá se ve mejor inclusive como vemos. Bastante, creo, simplificado este alerón del equipo Vicar, que obviamente estoy casi seguro que no va a ser el alerón que veamos en los test de Bahrein y ni hablar en Australia, ¿no? Acá se ve bien el tema de la suspensión, de los sistemas tipo pull rod no veo. Bueno, sí veo que no tiene un grado tan agresivo de anti-dive como si lo vimos con el Haas. Recordemos ese anti-dive, esa diferencia entre el brazo delantero y el brazo trasero de la parte superior de la suspensión, que estaba por acá el brazo delantero y el otro estaba por acá en el Haas. Había una diferencia tremenda de anti-dive. Bueno, acá no tanto, porque estamos viendo, creo yo, volver el rake en estos coches, que ahora lo vamos a ver, que por ahí es la diferencia, recuerdo, entre la parte trasera y la parte delantera, y me da la sensación de que por ahí están trabajando con esas alturas de una manera u otra. Hay que ver qué va a ser lo correcto, si trabajar con una plataforma bastante más baja y estable o trabajar con el rake, porque se hablaba de que en esta era iba a volver el tema del rake. Ahí vemos el canalizador que trabaja como soporte de los espejos también. Neumáticos de lluvia, obviamente, porque incluso estaba lloviendo, si no, aunque esté seco, igual se usan los neumáticos de lluvia. Vemos este trabajo en la zona por ahí del Batchboard, ahí, como vemos también cómo se ha trabajado el pontón. La verdad que trabajo que se lo ve un poquito más trabajado que lo que se vio, por ejemplo, con el equipo Cadillac, ¿no? No logro ver bien de lleno cómo es el tema del pontón. Lo vamos a ir viendo a medida que veamos la imagen. En la entrada del pontón creo que por ahí es lo que más interesa relacionado a esa zona de refrigeración. Acá lo vemos un poquito más de costado al coche, en el cual podemos ver bien lo que decía yo del alerón delantero, que está sobre todo trabajado la parte inferior. La parte superior está muy limpia. Bien esa entrada que tiene un sensor ahí que me parece se había visto en el Red Bull. El actuador del DRS, como dijimos, delantero, que seguramente le sigamos llamando DRS trasero y delantero. Eh, Se ve un poquito el grado de anti-vibe, pero como digo, no tan agresivo como se vio en este coche. Acá sí el canalizador de flujo que da la sensación que va un poquito hacia afuera, la zona del batchboard, y se ve ahí la parte inferior que da la sensación está un poco más atrás que el labio superior del ingreso al pontón, y ahí se ve bien la formita. Parece un sistema que, como digo, está necesitando bastante refrigeración, porque por ahí decíamos, bueno, una zona de refrigeración tan amplia acá arriba, por ahí da una zona más agresiva en esta zona, y no es tan agresivo como hemos visto en otros casos, sobre todo Red Bull trabajando con Honda, ¿no? La suspensión, como vemos acá, un push rod, perdón, en la parte trasera, el soporte, un poquito de trabajo en los bordes del suelo y el doble pilar en la parte trasera, que es prácticamente los detalles que vamos viendo. Y acá se ve cómo quedan esas interesantes llantas que había presentado el equipo Vicar, a diferencia de lo que había presentado, por ejemplo, Red Bull o Haas. La verdad que estaban bastante más cerradas. Bueno, veremos qué efecto terminan teniendo. Y acá se ve, si alejamos un poquito, sobre todo se puede ver lo que decíamos, ¿no? El tema de la altura, del tema de el rake. Da la sensación de que esta altura es mayor que la que estamos viendo en esta zona. Habría que verlo bien de costado, pero da la sensación de que ha vuelto un poquito el tema del rake y bastante agresivo el empaquetado en esta parte posterior también. Probablemente tenga que ver con el tema de la refrigeración en esa zona, ¿no? Por último, esta imagen que también vi, que acá da la sensación que se nota un poquito más también, como digo, el tema del rake en este coche, que tenemos bastantes detalles del monoplaza también para verlo bien de frente, como vemos ahí. Lo marcamos y tenemos, bueno, no nos deja ver el tema de la refrigeración de freno. Eso va a depender obviamente dependiendo del circuito en el que estemos, en el que sea más o menos agresivo con el tema de los frenos. Pero la verdad que es un monoplaza, como digo, bonito, llama algunos aspectos técnicos relacionados con lo que dijimos del tema de Ford, pero no me gusta tanto la decoración, ya específicamente hablando de la decoración, comparado, me parece que el Big Cable de la temporada anterior era un coche más bonito que este. Sobre todo tenemos el rojo, el amarillo de Red Bull, el blanco, se le suma el azul, el negro, como que se dieron colores.
se le ha sumado el azul, como que tampoco digo que sea fea. No digo que sea fea, me parece un coche bonito, pero que la decoración de la temporada anterior era más linda. Sobre todo creo que el halo blanco le daba un extra al coche de la temporada anterior. Así que ahí estuvimos analizando un poquito este Vicar 03 que como dijimos terminó la leca con Alvin Lindblad. Lo pudo también rodar Liam Lawson, que fue el primero antes de Lindblad en rodarlo al coche, pero lo importante es sobre todo eso, ¿no? Que Red Bull Powertrain Ford ya pudo poner su primera unidad de potencia en pista, rodar y no tener prácticamente grandes inconvenientes, así que una muy buena noticia y ya empezamos a ver cositas y aspectos también técnicos de los monoplazas, algo que es muy lindo esta época del año cuando se van revelando estas cosas. Sponsor nuevo me parece que vemos ahí a Haneir en los espejos, que ese sponsor creo que no estaba. XM Trading me parece que tampoco estaba. Algunos detalles también novedosos en la livery del equipo Vicar. Voy cerrando por acá con este análisis. Déjame en los comentarios qué opinás. Suscríbete al canal, deja un me gusta. Y nos vemos en el próximo video de Motorsport Planet. Adiós.